estará en nuestra contra? Vamos a la traducción que está en nuestro papá. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Entonces así comienza esa lectura, ¿no? Son lecturas que hablan de esa muerte, de esa entrega, pero esa entrega expresa también en esa oscuridad hay un destello de luz. Y en la transfiguración vemos que acontece un destello de luz en medio de un camino que Jesús está entendiendo que es un camino de oscuridad. ¿Por qué es un camino de oscuridad? ¿Y por qué es tan importante el episodio de la transfiguración? Tenemos que remontarnos un poquito más atrás en la lectura. Si nosotros vemos, esta lectura aparece en Marcos 9, pero si nosotros vemos ya al final ya al comienzo del capítulo 8 de Marcos, al final del 7, aparece que Jesús se va fuera de Galilea y empieza a irse a otras partes, empieza a irse a la periferia, empieza a dar vueltas por otras partes, cura a la hija de una sirofenicia, ya empieza a ampliar su misión, no solo para los judíos, sino para otros pueblos. Luego hay otra curación y viene en 8.1 la segunda multiplicación de los panes, que ya la primera aparecía en el capítulo 7. Al final de la segunda multiplicación de los panes, los fariseos le piden un signo y Jesús se molesta, se va molesto y dice, esa lectura, esta de hoy, creo. De Jonás. Sí. No, esta no es la de Jonás, pero la leímos antes de la cuaresma. La leímos ahora en la lectura continuada de Marcos, la leímos hace como 1 o 2 semanas. Entonces, Jesús, dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, se dice la palabra, dice, ¿por qué esta generación pide un signo? Yo les aseguro, no se les dará ningún signo. La lectura de hoy es una variación de esta tradición. Y dejándolo, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. Es decir, cambió totalmente de lugar, porque no quería tener ya nada que ver con esta gente. ¿No? Jesús empieza a vivir una situación que es la entrada en una crisis. En una crisis que usted se da cuenta que su misión no es convertir, pero su molestia no es tanto por los fariseos, porque con los fariseos siempre estaban molestos. Su prueba fuerte es la que tiene a continuación de eso, en la barca, cuando va con los discípulos. Y los discípulos se dan cuenta que solo tienen un pan y empiezan a dudar, ¿qué vamos a hacer? Esa lectura la hicimos también hace 2 semanas. Y Jesús les dice, no se fíen de la levadura de los fariseos y de Herodes y tal. Se va dando cuenta que sus discípulos no entienden. Por eso empieza Jesús a anunciar su pasión. Ya en 8:31 Jesús habla de la pasión. Después de que Pedro le dice, tú eres el Mesías, inmediatamente Jesús le advierte, sí, soy el Mesías, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, no le dice exactamente soy el Mesías, le dice esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo, pero comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser matado y resucitar los 3 días. Les va enseñando esto, pero los discípulos no entienden. Por eso después tienen que insistirle cuáles son las condiciones para seguirlo a él. El que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, tome con su cruz y síganme. Ese es 8:34. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí, por el Evangelio, la encontrará. Nos va preparando, nos va disponiendo. Nosotros nos damos cuenta, sobre todo en lo más profundo de esta crisis que se va dando en el entorno de Jesús, en el episodio que aparece, la narración paralela que aparece, la narración del mismo episodio que aparece en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús pronuncia, según San Juan, el discurso del pan de vida, los judíos se escandalizan de este discurso y preguntan cómo puede darnos este a comer su carne y beber su sangre. Y dice 6:66. Hasta escribieron un libro hace poco sobre este versículo, porque tiene una revelación apocalíptica y todo aquello, porque apocalíptica en el sentido comercial de la palabra, ¿no? Revelación de Dios.
y tal, porque justamente en ese versículo dice que desde entonces muchos de los discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. De los discípulos, no dice de los judíos del entorno, de los discípulos se le echan para atrás. Versículo siguiente, Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Hay una situación de crisis en el entorno de Jesús, entre sus discípulos. El anuncio de la pasión, el anuncio de la entrega de su cuerpo y de su sangre es escándalo para los discípulos. Seguro habría quienes estarían titubeantes. Un comentarista reciente, de nuestros días, que publicó un libro hace poco sobre la historia de Jesús, o más bien Jesús como figura histórica, él comenta que, que Jesús se lleva aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Nosotros generalmente lo vemos así porque se lleva aparte a sus más íntimos, a sus favoritos. Pero este comentarista hace una referencia que es muy interesante y parece más ajustada a la historia, que es que quizás se llevó a los que más necesitaban una prueba, a los que más necesitaban un estímulo, una luz en medio de este camino de sombra en el que iba. Pedro, el de la fe titubeante, que al final lo niegan, y Santiago y Juan, que eran los que menos habían entendido nada, porque poquito antes andaban preguntando quién iba a ser el primero. Ponme a mí, ponnos a nosotros uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando llegues en tu reino. O sea, no habían entendido, ellos estaban esperando a otro Mesías. Recordemos eso, tenían otra imagen de cómo iba a ser el Mesías. Ellos también, como Abraham, tenían que convertirse con respecto al Dios en el que creían. Tenían que convertirse con respecto al Mesías al cual estaban siguiendo. Conversión, 40. Como es tan escandaloso para los discípulos el hecho de que su Mesías va a ser rechazado, ajusticiado y masacrado en una cruz, Dios les da un signo, un estímulo para que la fe de ellos no desfallezca. La oración de la misa, la de este domingo, tiene otra petición, la oración colecta, la oración inicial, pero la que se reza el 6 de agosto dice claramente, cuando iniciamos la misa el 6 de agosto, la fiesta de la transfiguración dice: oh Dios, que en previsión del escándalo de la cruz que iban a sufrir los discípulos de tu Hijo, manifestaste ante ellos su gloria en el misterio de su transfiguración, concédenos que también nosotros no nos sucumbamos ante la adversidad sin creer. No es que yo me sepa todas las oraciones, lo que pasa es que se me quedó siempre en el corazón, porque si ustedes recuerdan, la primera misa que yo celebré fue aquí, fue el 6 de agosto, no se me olvida nunca. Pero es eso, la transfiguración es que en previsión del escándalo de la cruz, el escándalo de que va a morir ajusticiado el Mesías, el escándalo que Pedro va a expresar en una frase muy sincera. Generalmente vemos la frase como una traición, un dejar a Jesús, pero es muy sincera. Yo no conozco a ese hombre. Es lo que más auténticamente sentía Pedro. Yo no conozco a ese no es mi Mesías, ese no es mi Dios, ese que está ahí azotado, burlado, enternecido por los soldados. No lo conozco, no sé quién es, por eso lo niego. En previsión de todo eso, Dios les da un signo. Fíjense, ahora ya vamos a llegar propiamente a nuestra lectura, ¿verdad? Ha hecho todo un mal. Entonces fíjense que se nos habla aquí de que ellos quieren hacer 3 tiendas al Señor porque no habían entendido nada. Lo dice claramente. Porque estaban asustados. Es propio de las teofanías que quien es testigo de la teofanía experimente un temor, santo temor. Experimente, como dirá San Pablo, temor y temblor. Experimente, eso es lo que en el estudio de las religiones se llama el misterio que
es tremendo cuando se manifiesta. Y aquí dice, no, así, pero era que ellos no habían entendido. Démonos cuenta de cuál es la intención de Dios al manifestarse, al producir esta epifanía, en la palabra que Él le dice. ¿Qué le dice? ¿Qué dice la voz del cielo en el bautismo? Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. En quien tengo mi complacencia. Eso es lo que dice. ¿Y ahora qué dice? Este es mi hijo amado, escúchenlo. Escuchen. Escúchenlo. Es decir, háganle caso a lo que Él les está diciendo. No se hagan los locos, no se busquen otra imagen, no busquen otro Mesías. Él se los está advirtiendo. Escúchenlo. Antes, acabamos de decir, no habían entendido, no querían entender estas palabras, las condiciones para seguirlo, que tome con su cruz, que se niegue a sí mismo, quien pierda su vida lo encontrará, quien busque salvarla la perderá. Esto no lo habían entendido, no habían entendido el episodio de los panes. Les parecía escandaloso que Él fuera a dar su carne y su sangre en alimento. No habían entendido, por eso la voz del cielo dice, escuchen. ¿Qué más elementos aparecen en las lecturas, en la lectura del Evangelio? Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan. Vamos a irnos por esta interpretación de que probablemente es porque eran los discípulos que más necesitaban esta manifestación. Nos de una fe más tambaleante. Subió con ellos a un monte alto, lugar de teofanía, en la tradición bíblica, en la tradición también de la religión en general, y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, signo del color de la resurrección, el color de la gloria, de la glorificación, el blanco. Pero fíjense, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Es decir, lo que va a acontecer en Cristo no va a ser obra humana, sino que va a venir de otra parte. Nadie en la tierra puede lograr esa blancura. Esa blancura es el acontecimiento, el portento tan grande que va a acontecer en él. Nadie más lo puede lograr. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, tenemos una figura que aparece. Elías, el representante del profetismo del Antiguo Testamento, y Moisés, el representante de la ley. Fíjense que después, en Lucas, en el capítulo 24, en el episodio de los discípulos de Maús que se encuentran con Jesús resucitado, Jesús les empieza a explicar por el camino qué cosas les explica. Recordemos cómo dice, comenzando por Las escrituras. las escrituras, pero comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les fue explicando su misterio, lo que había de acontecer en él. Ya aquí, en la imagen de Moisés y Elías, que están ahí con él, está latente ese mismo encuentro de toda la tradición del Antiguo Testamento que se va a dar en la persona de Jesús. Jesús es la palabra toda resumida. Los santos padres lo llamaban la palabra abreviada. La palabra se abrevió. Todas las escrituras, toda la palabra que estaba desplegada en la escritura se abrevió en un hombre, y es Jesús. Entonces toda la palabra está en torno a Jesús. Moisés y Elías, los profetas y la ley, en torno a Jesús. Los discípulos, qué gusto estamos, es estarnos aquí. Qué bueno, vamos a hacer 3 tiendas. Algunos dicen que lo que está de fondo aquí también es el contexto de la fiesta de las tiendas, la fiesta judía de las tiendas. Entonces, en la fiesta judía de las tiendas, los judíos vuelven, vivan en donde vivan, es muy simple, hasta hoy en día lo hacen, una vez a mí me invitaron a una casa de una familia judía, aquí en Caracas, que es una familia muy adinerada, pero ellos tienen que hacer que en la semana de la fiesta de las tiendas todos tienen que salirse de su casa y ponerse a dormir al descampado, construir una choza y ponerse a dormir al descampado para recordar el tiempo que el pueblo estuvo viviendo la intemperie en el desierto. Volver a hacerse pobre, volver a hacerse
quizás lo que tenía de fondo esta petición de los discípulos era esa.